Buenas tardes de nuevo para todos. El siguiente tema que les quiero presentar es la investigación histórica como método de investigación. Mi nombre es Andrés Mauricio Medina. Bueno, con respecto a qué es, recubre lo que dice Delgado. Él dice que es una investigación analítica sintética eh, que es indispensable para el estudio de las cuestiones históricas, donde se descomponen las partes y las posibles raíces económicas, sociales, políticas o religiosas, eh, que expliquen un hecho histórico o varios hechos históricos. Los ámbitos de aplicación. Hablamos sobre líneas seculares de hechos, de uno o varios fenómenos, de cualquier naturaleza. Hace el análisis espacial de eventos históricos y sus consecuencias, la revisión pragmática de la genealogía de hitos y procesos relevantes para el ser humano. Eso es importante, creo que es algo de lo más importante y es que no se limita a una ciencia en particular, es decir, la historia no es solamente para los historiadores o para personas de las ciencias sociales. Por el contrario, lo que hace o lo que constituye en sí mismo es un eje transversal en donde cada rama del conocimiento puede utilizarlo para su beneficio. Y es una exploración dirigida a la comprensión de la dialéctica de las interacciones humanas. Acá un tema importante sobre estudiar la historia. El mismo autor Delgado identifica 5 formas de, sí, de hablar de historia, de estudiar la historia. Rápidamente, la crónica expone lo ocurrido en un gobierno o región. Acá hay unos ejemplos después de las definiciones que voy a dar, pero no me detendré en ellas. Siguiente, la efemérides. Em, lo que hace es relatar la historia por días, las décadas, pues cada 10 años, lo que pasa cada 10 años. Las memorias habla sobre una narración de algún hecho histórico eh, y en donde un actor hizo parte en, en cualquier proceso, en cualquier punto de ese proceso histórico y lo cuenta. Y el ensayo, que creo que es uno de los principales, de hecho así lo determinan varios autores, en donde se exponen hechos estudiados con mayor rigor metodológico, en búsqueda de la interpretación. De hecho, el ejemplo que voy a ver más adelante es un ensayo. La aproximación, bueno, de acuerdo al texto que me proporcionó la profesora que me recomendó, pude identificar cuatro como elementos importantes que hablan de los que constituye o como está constituido la investigación histórica. Facio habla sobre la intensificación del proceso de la globalización. De allí surgen mucho de las interrogantes y justamente el siguiente punto está muy relacionado con eso, porque la emergencia eh, de la historicidad, es decir, de recuperar las bases históricas, de contar la historia, en un mundo cada vez más globalizado y que está como carcomiendo esas categorías pasadas. Eh, Algo interesante es que se pueden traslapar las experiencias sincrónicas y diacrónicas, es decir, que hay unas cosas, no, hay algunos hechos, perdón, hay algunos hechos que están relacionados unos con otros en cierto contexto. Sin embargo, puede entrar en relación, en choque, en alguna dialéctica con algunos hechos que están en contraposición, esas son las diacrónicas. Y hay algo que él habla mucho sobre la transición hacia la modernidad del mundo. Eh, Entendiendo justamente esos procesos acelerados de gentrificación, de globalización, en donde la historia cobra un papel cada vez más preponderante. Esto que voy a decir, esto es un fragmento importante que voy a decir literalmente, es un comentario de Moreno frente al postulado de Facio. Y básicamente lo que él hace es una revisión de su libro y él dice en estas palabras, el libro, ¿qué libro es esto? Dice, la historización del presente es primordial para asirlo como un proceso complejo porque solo una perspectiva histórica permite discernir los caracteres fundamentales de la contemporaneidad y a partir de las herramientas que faciliten esa comprensión pueden reconstruirse los puntos de referencia que le restituyan su inteligibilidad al mundo de la experiencia vivida. Con respecto a a la recolección de los datos, eh, varios autores hablan sobre, para recolectar los datos, hace falta tener en cuenta cuál es la fuente de la información, cuál es la extensión del estudio y cuáles son las variables. En ese sentido,
frente a la fuente de información está la información documental y la investigación de campo, que es básicamente recurrir a los libros e ir al terreno a estudiarlo. La investigación censal, la investigación de caso eh, y las encuestas. Y según las variables está la experimental, la casi experimental y la simple y compleja. De esas dos últimas, de la casi experimental y la simple y compleja, no sé dar mayor detalle. Tampoco lo entendí del todo porque la bibliografía consultada no es bastante explícita. Si alguno de ustedes me puede retroalimentar con respecto a eso y la profesora si también me puede dar bibliografía al respecto, estaría muy bien. Agradezco ese soporte. Y por otra parte, también vi que la relación de los instrumentos de recolección de datos son muy parecidos a los de estudio de caso. No todos sirven, evidentemente. Sin embargo, sí las entrevistas, los análisis de contenido, los datos primarios y secundarios y la evidencia a partir de hechos y testimonios hacen parte de esa forma de recolectar datos en esa modalidad. Luego se hace una identificación de cuáles son las ventajas y las debilidades. De nuevo, una de las ventajas, según Hurtado, es que no es un requisito, es decir, no es algo como una actividad momentánea, sino que es permanente. La historia se hace para recrear, para retratar algo que pasó y eso trae sus consecuencias. Digamos que es una ventaja por eso, porque se pueden retomar cosas del pasado. Permite la posibilidad de proponer otro nivel de análisis que garantice procedimientos discutibles dentro de los límites de una técnica o momento histórico, también lo dice Hurtado. Lo que quiere decir acá es que cualquier momento, cualquier hito histórico tiene puntos de vista diferentes y se puede interpretar de muchas formas y eso es lo que lo hace en sí rico. Y esto es importante, creo yo, que surgen correlaciones entre el tiempo, el espacio, la globalidad y lo que hablaba Facio, la modernidad mundo y la experiencia. Las debilidades. Esto lo dice Topalov, otro autor que consulta y él habla sobre la extrema historización de los fenómenos de estudio. Puede estancarse en la parte descriptiva, lo que veíamos también en el estudio de caso, la descripción y la explicación. Eh, Cuando se historiza mucho, es lo que dice el autor, es que se puede estancar ahí y no puede pasar a esa etapa explicativa que es lo que se espera en una tesis, por ejemplo, ¿no? Y en ciertos puntos de la investigación histórica puede faltar esa información documental porque no es una mentira, no todo está documentado o bien documentado y puede dar cabida a la especulación. Eh, entonces es uno de los riesgos que se corre. Esto es algo importante, es algo chévere que yo encontré haciendo mi búsqueda y habla sobre los métodos no convencionales. Esto es un diálogo entre dos profesores de la Universidad de Cataluña. Me parece interesante como eh, esos problemas que surgen a partir de las discusiones académicas. Entonces, lo que decía Moriente es el resalto los puntos que a partir del arte, el cine y otras de las estrategias de difusión tecnológica se puede obtener datos para la investigación histórica. Por otro lado, el historiador o en general el investigador historicista eh, puede utilizar nuevas fuentes de tecnología para su investigación. Así, estos son, por ejemplo, los métodos informales. Me refiero al Internet, las revistas, algunos textos no indexados. En esa discusión que había, Olga Acuña, la profesora Olga Acuña, lo que decía es que los investigadores lo que hacían era recurrir a fuentes primarias, a fuentes más confiables. Sin embargo, lo que decía Muriente es que a partir de otros métodos que quizá no sean del todo comprobables, hay un enriquecimiento, puede haber un enriquecimiento mayor de la información, eh, porque se alimenta de varias fuentes. Habría que entrar a comprobar que todo eso es cierto, sin embargo, pues bueno, él habla sobre los métodos no convencionales y se los quería compartir. El ejemplo de aplicación rápidamente es de Manuel Castells. Él es sociólogo, él es economista, él es profesor también en temas urbanos. Y él, en su texto La crisis, la planificación y la calidad de vida, el manejo de las nuevas relaciones históricas entre el espacio y la sociedad, que lo pueden rastrear. Él habla sobre que hace una investigación histórica en donde los indicadores sociales son el resultado de los procesos conflictivos sociales em, y que enmarcan políticas sociales para los cuerpos que toman decisiones.
Básicamente él habla sobre la crisis multidimensional de la cultura, la política, la economía, en donde los asuntos urbanos son como el centro, ¿no? Y básicamente lo que habla es sobre las luchas de poderes, sobre las élites, sobre esos grupos de choque que tratan de frenar esos impactos colaterales de esas políticas eh, que van en contra ¿no? del ordenamiento urbano adecuado. Y bueno, él habla que él sigue una metodología analítica deductiva en donde los datos históricos, esos indicadores que él habla, le daban como esas relaciones urbanas entre la calidad de vida y él hace también una visión prospectiva. Es básicamente lo que hace en la primera parte, lo que hace es identificar esas causas de la crisis, del ámbito urbano, y identifica sobre todo las tendencias históricas que han provocado ¿no? esas falencias en la traza urbana. La segunda parte, pues ya lo que hace es ver la base de los proyectos en defensa del consumo de lo colectivo y el legado histórico. Y en la tercera lo que hace es como fundar unas bases para ofrecer al lector pues, recomendaciones sobre la condición de la habitabilidad y la planificación territorial, que es su interés. Y ya para finalizar, de nuevo hice un análisis de los alcances del autor. Entonces, siento que él logró enlazar la parte histórica, ¿no? Ese estudio de los hechos más relevantes de las dinámicas urbanas y lo relacionó con el ámbito político, económico, social. Y a partir de allí también tomó la experiencia adquirida pues, de países anglosajones. eh, y él lo llamó, ese de hecho es su tema principal, sobre las nuevas relaciones históricas entre el espacio y sociedad. Entonces está visto, él lo que hace es ver que el espacio y la sociedad tienen una relación fuertemente histórica, ¿no? De relación, de arraigo, de que esos hitos históricos le pertenecen a la gente. Él lo que hace es identificar eso. Y bueno, eso es positivo. Sin embargo, yo siento que le faltaron dos cosas. Primero, él habla sobre las políticas públicas de mejora territoriales, pero sin embargo, yo lo que siento es que como metodológicamente no supo relacionar o no supo cuáles son las recomendaciones para esa jerarquía superior, para esa etapa prospectiva que él estaba proponiendo, ¿no? Y él habla de tendencias históricas, que es positivo, lo resalté anteriormente. Sin embargo, no habla, o sea, de cómo esas resistencias sociales pueden ser atemporales. Él habla sobre la atemporalidad y eso. Sin embargo, dentro de la lectura no es claro el asunto de esa historicidad futura, ¿no? Que él habla que puede tener. Y bueno, estas son las referencias utilizadas. Agradezco su, su comprensión respecto a los videos. Sinceramente no pude subirlo de otra manera. Y esto también que sea de provecho para todos. Estaré viendo sus videos y sus comentarios. Muchas gracias para todos y que tengan un feliz fin de semana.